El remordimiento. En el gran salón del Líbano, la casa de la hacienda de tu bisabuelo, había muchas cosas que me gustaban. Entre ellas, una enorme chimenea, un ventanal desde donde se miraban el Chocolatero y el río Teusacá, y, colgada en la puerta, una escopeta de 2 cañones y culata labrada. Siempre estaba colgada y silenciosa. Mi papá, tu bisabuelo, decía que había sido de un tío de él llamado el Tigre Molano, de nombre Manuel, como tu tatarabuelo, que era médico. El Tigre Molano fue guerrillero liberal en la Guerra de los Mil Días y comandaba su tropa por la región de La Palma, Topaipí, en el occidente de Cundinamarca, una región que siempre ha conocido de guerras. En la violencia de los años 50 fue defendida por Saúl Fajardo de los conservadores mandados por Efraín González, alias Siete Colores. Después, en la violencia de los años 80, fue azotada por un paramilitar terrible llamado el Águila, a quien conocí. Era mal encarado, hablaba poco y en sus ojos saltaba la chispa de la maldad. Un criminal que, entre otras cosas, fue alumno aventajado de la Escuela Paramilitar de Puerto Boyacá, donde Jair Klein formó, con ayuda y financiación del ejército, las autodefensas del Magdalena Medio. Bueno, volviendo a la escopeta que nos trajo hasta aquí, quiero contarte que esa arma me fascinaba. Cada vez que pasaba debajo de la puerta la miraba con respeto y mucha curiosidad. ¿Habían matado a alguien con ella? ¿Por qué? ¿A quién? Yo le insistía a mi papá en que me contara más de ese tío, y lo único que me dijo una tarde recorriendo un barbecho fue lo que ahora te cuento. Manuel había sido herido en una pierna en alguna de las batallas, quizás solo un encuentro, de la guerra, y lo habían llevado a un hospital de campaña donde se curaban heridas, se cortaban piernas engangrenadas o simplemente se moría. Al hombre le habían salvado la pierna sacándole la bala y estaba convaleciente en un apartado del hospital que, como podrás imaginar, era hecho de carpas. El vecino era un hombre viejo, al que le habían cortado la pierna a palo seco, como era obligatorio en una época en que no se conocía la anestesia. Quizás se usaba la morfina, pero no tengo noticia de ello. Las operaciones quirúrgicas eran terriblemente dolorosas. Al paciente le daban unos tragos de aguardiente mezclado con pólvora, le ponían entre los dientes un palo de balso y con un serrucho cortaban, por ejemplo, la pierna. Yo conocí a uno de esos soldados de la Guerra de los Mil Días que vivía cerca de la casa de mi abuela. Lo sacaban en una silla a asolearse al parque de Lourdes y la gente que pasaba lo saludaba con mucho respeto. Bueno, el vecino del Tigre, te contaba, adolorido por el corte de su pierna, se quejaba mucho. Por la noche daba alaridos de dolor. Como tampoco existía la penicilina, la herida, el ñoco, se le infectó y el dolor y el miedo a morir no lo abandonaban. Tampoco a tu pariente lejano los alaridos del hombre. Una y otra vez pidió que ayudaran a su vecino que se estaba muriendo, pero nadie, ningún médico ni enfermera, iba a aliviarle los dolores. Cada día estaba peor. Del grito pasó al quejido lastimero. Simplemente se estaba muriendo. Cuando el tigre vio que le brillaba la punta de la nariz, supo que la muerte estaba cerca y decidió ayudarlo a morir. Sacó su pistola, lo tapó con la almohada y le descargó
un tiro en la cabeza. Sin duda, tu antepasado vivió muchos días o años con el remordimiento de conciencia de haberle dado muerte a aquel hombre, siendo además, como sin duda era, uno de sus compañeros de armas. Esas armas estaban vivas cuando él, mi papá, nació justamente en abril de 1899. La guerra comenzó en junio de ese año. Así que mis abuelos la sufrieron y mi papá creció oyendo cuentos de la guerra. Por eso la odiaba y por eso odiaba las armas. Cuando yo le pedía que descolgara la escopeta y la disparara, me decía: yo no quiero que a ti te gusten las armas ni las guerras. Mi insistencia en que la disparara para saber cómo sonaba, mi disculpa, tuvo efecto un día. Me dijo: bueno, si quieres sufrir, vamos mañana. No dormí, pensando en el disparo de la escopeta. Soñaba que subíamos y bajábamos montes. Yo le preguntaba a mi papá: ¿qué hay detrás de ese monte? Señalando el Sarnazo, una cuchilla que queda a espaldas del Líbano y que a su vez era, tanto como el de la hacienda, el límite de mi mundo. Me respondía: hijo, otros montes. Por fin llegó la madrugada. La luz entraba por los postigos de mi cuarto. Sentía que la vida comenzaba a moverse de nuevo y una alegría como aquella que sentí en uno de mis cumpleaños cuando mi mamá me preguntó: «Ay, ¿qué quieres hacer mañana el día de tu santo?». Y le contesté con seguridad: «Quiero que Puno, el mayordomo, me traiga a Florián y me lo ensille temprano». Florián era mi caballo. Me lo habían regalado en una nochebuena en que también me regalaron los aperos, una silla, unas riendas, estribos, gualdrapa. Recuerdo aún el olor del cuero y la felicidad de tener caballo propio y aperos nuevos. Yo no aprendí a montar en Florián, ni siquiera en Sultán, el caballo que me habían dado por manso, sino en la vieja, una yegua isabelina, lenta y segura, que montaba mi abuela Rafaela las pocas veces que subía al Líbano. O mejor, la única vez que la recuerdo en la hacienda. No sé cómo había llegado al Rubí, la tienda donde nos dejaba el bus, pero sí recuerdo que mi mamá me mandó a encontrarla en el Sultán. Ella montaba de lado como las abuelas. Nunca entendí por qué no se iba de espaldas. Florián era un caballo diferente. No cabeceaba. Agachaba la cabeza para que yo alcanzara a ponerle y a quitarle la jáquima. Era brioso. Solo tocarle lijar y corría o brincaba. Yo lo adoraba. También le tenía miedo cuando llovía y le alcanzaba a caer agua por las orejas. Entonces se encabritaba, trataba de sacarse el agua con los cascos de sus manos. Alguna vez estuvo a punto de tumbarme, y yo pocas veces me caí de los caballos. Me tumbó un burro llamado Junaico, que era el que se usaba para cargar leña, traer la leche por la mañana del ordeño y cargar a Graciela, la muchacha de la casa y la que atendía mis llantos. Decía mi mamá que cuando yo hacía algún daño, ella me encerraba en su cuarto debajo de las cobijas para que no me encontraran. Con Junaico, el burro, nos divertimos. También en Junaico nos dio por montar al mismo tiempo mi primo, mi hermano y yo. Montó uno el burro y él no se dio ni por enterado. Montó otro y tampoco. Monté yo y se encabritó. Nos tiró al suelo a los tres juntos. Caímos uno detrás del otro. Yo siempre estuve seguro de que Florián me quería. La prueba fue aquel día de mi santo que yo quería montarlo. Puno, el mayordomo, se había ido a traerlo. Me trajo una perdiz que, según él, era el regalo que mi caballo me daba. La había cazado trotando loma abajo. Graciela me preparó con ella un caldo. Bueno, digo que la alegría de aquel regalo fue la misma que sentí esa mañana en que salimos con mi papá a oír la escopeta.
Y digo a disparar porque mi papá nunca dijo a matar. Nos fuimos después del desayuno. Él, claro está, llevaba el arma y a mí me dio una canana con la munición. Yo me sentía el acompañante de mi general. Caminamos por el camino a Santa Rosa que atravesaba potreros donde se sembraba papa y trigo. Los barbechos de papa me gustaban porque se veía a los peones trabajar hollando para sembrar. Hacían concursos entre ellos para decidir quién hollaba, o sea, hacía huecos, más rápido en su surco. También la sacanza me gustaba. Los hombres escarbaban y quitaban las ramas de la mata de la papa. Las mujeres la recogían y la escogían en 4 canastos que ponían delante de ellas para seleccionar la papa gruesa. La semilla la ordenaban por tamaño y la cortada, o sea, la que habían cortado los peones, con sus azadones. Esta la echaban a los marranos y el riches se lo regalaban al asilo de San José en Bogotá de los padres capuchinos. A veces yo iba con mi papá a llevarla. En realidad, era un hospicio donde llevaban a los niños huérfanos. Los tusaban para evitar los piojos y tenían un uniforme azul de pantalones cortos. Me producían miedo. Temía que algún día me dejaran allá. La cosecha de trigo era lo que más me gustaba. La siega era en verano, en la época de Navidad. Cortaban con hoz el trigal que estaba ya amarillo y con las espigas llenas de grano hacían las gavillas con manojos amarrados con el mismo trigo. Había mujeres, era la costumbre, que repasaban arrancando las espigas que los trabajadores no habían cortado. Eran para ellas. El trigo acababa de madurar en las gavillas y luego en los montones, que eran hechos encarrilando de abajo para arriba los manojos. Eran bellos, parecían ranchos, pero ninguna felicidad en aquellos trabajos de la hacienda era comparable al día que llegaba la máquina de trillar. Desde muy temprano se veía desde lejos la máquina que venía tirada por bueyes. A medida que se acercaba se oía el chirrido del armazón al ser movido por esos animales lentos y pesados, el grito que Joaquín, el gañán, le daba a los peones para que arrastraran por las lomas un carruaje de un tamaño, para mí y seguro para los animales, descomunal. Llegaba poco a poco. La ponían al lado de los montes de trigo y el dueño la hacía funcionar con un motor de gasolina y unas correas de transmisión. Por un lado, un encargado metía las gavillas. Pasaban, sin saber cómo, por la barriga de la máquina de donde salía un chorro de grano que recibían en un costal de fique. Por el otro lado, la máquina tenía una gran boca con dientes que eran unos colmillos de ballena, por donde botaba el tamo. Oír aquel motor, el ruido de los engranajes y de las correas, la agitación de los peones y la satisfacción de mi papá y de mi mamá al ver los costales llenos, era todo la misma cosa para mí. Pasamos pues a aquellos potreros donde se cultivaba papa y trigo. Habían también cabras sueltas que cuidaba un muchacho pastor llamado Benjamín. El macho reproductor se llamaba Barrabás. Tenía unos cuernos encorvados, una chivera y unos ojos amarillos que me miraban en las noches de miedo. Todos los domingos mataban un chivo y lo cocían al horno. El almuerzo de ese día, al que llegaban mis tíos y mis primos, tenía para mí un momento culminante. Era cuando traían la cabeza del animal asada y yo, para ser admirado por todos, sacaba los ojos del bicho con un tenedor y me los comía. La verdad, no eran blanditos, sino duros o medio duros. Atravesamos, digo, todos esos potreros hasta llegar a uno llamado Las Enramadas. Alguna ha debido haber, porque en mis recuerdos era una arboleda de eucaliptos donde un atardecer vi con mi mamá a un lobo. En el Líbano no había lobos, pero yo lo vi, y ella fue testigo. Era negro, y seguramente una fiera, porque tenía dientes afilados.
Miraba a lo lejos sin mirar nada, como cuando yo me subía a una loma lejos de la casa, en un sitio que llamaban La Tebaida, donde me gustaba ir al atardecer porque desde ahí se llegaba a oír el tren. No lo veía porque pasaba muy lejos, en la sabana de Bogotá. Sin duda, venía de Chiquinquirá, ferrocarril del noreste. Era un sonido largo y dulce. Por mucho tiempo no supe de dónde salía hasta que mi mamá me mostró el tren en Bogotá. No podía creer ese día que una cosa negra y grande, que hacía tanto ruido, tocara a lo lejos un sonido tan bello. Al mediodía, sudando, balas y escopeta pesaban mucho, alcancé a ver en un encenillo una mirla. A mí no me gustaban las mirlas porque al atardecer solían cantar con tristeza. Era la hora en que el sol se iba y mi mamá comenzaba a llamarme y a buscarme. Mi papá me advirtió que la mirla era un animal que seguramente tenía hijos. No me convenció. Yo quiero oír disparar, le dije. Mi papá apuntó, pero la mirla voló. Nada. No pude oír la escopeta. Seguimos entonces el camino. Al rato vi en un arrayán un cardenal. Los arrayanes me gustaban mucho. Eran mis árboles preferidos, sobre todo los negros. Los hay también rojos, porque además en las ramas de los arrayanes negros, grandes como uvas, las brujas ponían los pañuelos a secar. Las brujas vivían con gripa y usaban muchos pañuelos para sonarse y después los lavaban, los estiraban a secar sobre los arrayanes. El cardenal es un pájaro pequeño, de alas negras azuladas y con el pecho rojo. Anda siempre con su mujer, vuelan acompañados. Las mirlas son sus enemigas porque también a ellas les gustan los arrayanes negros. Mi papá me miró como rogándome que no le pidiera disparar al cardenal, pero yo no me moví. Quería oír la escopeta. Bien, pues mi papá apuntó y disparó. El trueno casi me tumba, porque en el que le hizo a la mirla me había tapado los oídos. Pero fue estruendoso. Yo miraba fijamente el cardenal hasta que cayó al suelo. Corrí a cogerlo. Tenía los ojos volteados. Cerraba y abría la boca como pidiendo agua o auxilio. Estaba caliente. Su pecho estaba pegajoso de sangre que se confundía con el color de sus plumas. Lo llevé corriendo y llorando a mi papá. Él lo miró, me miró también y me dijo: has dejado a los pajaritos solos con la mamá. Y en una rama ella miraba. Yo no pude contener el llanto. Lloré mucho. Abrí un hueco en el patio, debajo de un pino gigante en el que me subía a sentir el viento. Era un árbol gigantesco y yo me amarraba en su copa con un cinturón a mecerme. Y allí debajo lo enterré. Le puse una cruz y durante muchos días fui a llorar. Desde ese día y hasta hoy que escribo, no me pasa mi remordimiento.